Daniel Zaragoza, otra de las leyendas de los tiempos de platino del box mexicano. 1980, ese fue el año de Daniel Zaragoza, el año de la despedida olímpica y su debut profesional. También su entrenador, que en ese tiempo era Don Ignacio Beristain, decidió volverse creador de campeones del mundo. 2 años necesitó Zaragoza para convertirse en campeón nacional de peso gallo. El 4 de septiembre de 1982 es la fecha exacta de la conquista. Un México estupefacto discutía y celebraba la nacionalización de la banca decidida por el perro José López Portillo 3 días antes, y a la que se dio marcha atrás apenas iniciando el siguiente sexenio. Zaragoza peleó contra Jorge el Pitufo Ramírez, de raíz tepiteña. La pelea, calificada entonces como una pelea rabiosa, cumplió los 12 rounds obligatorios. Los primeros 3 episodios fueron claramente para el novato Zaragoza. Según se puede leer en el Universal, el ex olímpico iniciaba el ataque con secos rectos de derecha, los que abrían el camino a sus ganchos y uppers de izquierda. Y en el cuarto round el campeón Ramírez se recuperó, pero en los siguientes era difícil hablar de un dominio. El octavo, por ejemplo, fue para Zaragoza, pero terminó con una pequeña herida sobre el párpado derecho. En el 10 hubo un choque de cabezas y Zaragoza salió con un canal púrpura en el párpado izquierdo. La pelea fue detenida por un momento. El doctor Horacio Ramírez dio luz verde para que continuara. Y hacia el round 11, los ojos de Zaragoza ya eran parches rojos que lo enceguecían. Lo dejaron como el hombre hormiga. Además, tenía un descalabro en la frente. Todo madreado, todo descalabrado. Y así luchó, era puro pundonor, puro corazón Zaragoza. Quizás ya no podía ver ni siquiera a su rival, pero seguía las sombras. Perseguía las sombras de su rival. Caminaba por el ring dando cauce a su furia, y la sangre manaba peligrosamente. Volvían los fantasmas de las heridas en el rostro, de la posible descalificación, fantasmas que lo habían acompañado en toda su carrera. Casi todas sus peleas se construyen bajo el signo de lo dramático. Este peleador Zaragoza es el epítome del dramatismo en el boxeo mexicano. Los jueces le dieron esa noche el campeonato nacional con estas puntuaciones, todas a favor de Zaragoza. Arsenio García Bernal, 113-117, Héctor Hernández, 114-118 y Luis Miguel García, 113-118. Era ya un campeón nacional de peso gallo bañado en sangre. 9 veces defendió el campeonato nacional. Su camino naturalmente desembocaba en otra leyenda, otro gigante, el coloso Guadalupe Pintor, monarca gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Pero a Pintor le llegó la época de los accidentes. Chocó en su moto y Pintor se fracturó la mandíbula. Luego Pintor se rompió una mano. Tuvo Don Lupe Pintor 2 años el campeonato sin defenderlo y la plaza quedó vacante. La espera del cetro terminó para Zaragoza el 4 de mayo de 1985 en la isla caribeña de Aruba. Se enfrentó al norteamericano Freddie La Piedrita Jackson y en la pelea hubo cabezazo y sangre, y todo acabó en el 7º round. Cuando transcurrían 1 minuto y 3 segundos, el desenlace del accidentado combate se produjo cuando Jackson propinó un certero cabezazo a Zaragoza para producirle una herida en forma de Y en la parte central de la frente, cerca del nacimiento del cuero cabelludo. Escribió entonces Antonio Hernández, enviado del Universal: los 1,600 espectadores de la arena al aire libre del Hotel Concord en pleno abuchearon a Jackson, en lo que los doctores revisaban a Zaragoza. La hemorragia no paraba y vino la descalificación para La Piedrita. Daniel Zaragoza se convirtió entonces en campeón mundial gallo, el cetro que tuvieron antes los mexicanos Raúl el Ratón Macías, José Becerra, Rubén el Púas Olivares, Jesús Castillo, Rafael Herrera, Rodolfo Martínez, Romeo Anaya, Alfonso Zamora,
Carlos el Caña Zárate y por supuesto Guadalupe Pintor. De nuevo, la sangre maquilló su rostro. Esto desde el primer round, cuando le comenzó una hemorragia nasal. La pelea fue ardua, complicada. El capítulo más difícil para ambos peleadores fue el quinto. De hecho, cuando ocurrió el cabezazo, dos jueces daban la pelea a Jackson, 59-57 y 58-57, y otro veía algún dominio al de Tacubaya, 58-57. El séptimo round lo inició con rabia Daniel Zaragoza, por eso Jackson en su desesperación empujó la cabeza como un futbolista que quiere chocar su testa con el esférico contra la frente de Zaragoza, que se coronó de nuevo en sangre. El que sus peleas se tiñan de rojo no lo asustan, son gajes del oficio, dice Zaragoza. Fue campeón efímero, campeón de 3 meses. Dice, me costó mucho tiempo obtener ese campeonato y lo perdí muy rápido. En la espera de Lupe Pintor, el peso lo traicionó. Ya debía convertirse en super gallo. La derrota comenzó pues prácticamente en la báscula por dar el peso. Subió al cuadrilátero mermado físicamente con signos de deshidratación. No obstante, perdió por decisión contra el colombiano Miguel Happy Lora en Miami el viernes 9 de agosto de ese mismo año de 1985. Zaragoza nunca había besado la lona. 2 veces se derrumbó esa noche. En el cuarto asalto acabó tan mal que lo quisieron revivir con sales de amoníaco. En el quinto dio la maroma y terminó en una esquina neutral. Confesó después de la pelea, realmente no recuerdo haber caído en el cuarto y en el quinto round. Sí recuerdo haber estado en la lona después de recibir un gancho al hígado, pero luego de eso no recuerdo nada. Creo que tuve una laguna mental entre el momento de la primera caída y el 9º round. Se mantuvo en pie milagrosamente y consiguió así como por instinto que no lo noquearan, pues el colombiano buscó por todos los medios destruirlo. Y el nuevo campeón, Miguel Happy Lora, felicísimo, reconoció al final que estaba extenuado, que tenía los brazos adoloridos porque tiró demasiados golpes. Ese fue el fin del reinado efímero de Daniel Zaragoza como campeón del mundo en peso gallo. Después de este fracaso, trató de pasar al peso super gallo, pero esto fue aparatoso, fue desastroso. Daniel Zaragoza entró perdiendo. La primera pelea fue contra el australiano Keith Fenech, peleador fuertísimo. Creía que iba contra un flan y encontró un fuera de serie que lo venció por decisión. Y lo hizo retomar con más ímpetu su carrera. Llegó a pensar Zaragoza que estaba destruido, que estaba acabado porque jamás había perdido 2 peleas seguidas. Y se dijo a sí mismo, si vuelvo a perder, me retiro. Y pasaría 4 o 5 años para que conociera otra vez la derrota. Vino de atrás, redobló esfuerzos y el 6 de diciembre de 1986 conquistó el campeonato Super Gallo de Norteamérica contra Mike Ayala. Hizo 3 defensas y le llegó la oportunidad de lanzarse en la búsqueda de su segundo título mundial. Fue el 29 de febrero de 1988 contra Carlos el Caña Zárate en el Fórum de Los Ángeles. El resultado no pudo ser más contundente. A los 2 minutos y 54 segundos del 10º asalto, el referee Vince Delgado se interpuso entre los peleadores y decretó el nocaut técnico, luego de que Zaragoza había cimbrado a Zárate con 2 veloces izquierdas a la quijada. Los pronósticos daban el triunfo a Zárate y ambos boxeadores habían sido campeones en peso gallo y ascendido de categoría, pero el Cañas tenía una racha noqueadora y Zaragoza se había coronado en el peso gallo por accidente frente a la Piedrita Jackson y perdido el cetro en su primera defensa ante el feliz Miguel Happy Lora. Las apuestas estaban esa noche 9-5 contra el de Tacubaya, pero Zaragoza no tenía que ofrecer una pelea inspirada para alzarse en la corona, pues se vio que su rival estaba vencido de antemano. Cuando subió al ring sin reflejos, sin ritmo, sin coordinación y con una increíble lentitud, ya que mientras se acomodaba para tirar un golpe, Zaragoza ya le había pegado 2 o 3 madrazos. En el 9º episodio, Zárate estuvo a punto de caer 2 veces. En el 10º se decretó el nocaut técnico. El saldo del encuentro para Zaragoza fue blanco. Recibió un solo golpe fuerte, un gancho izquierdo a la zona hepática, e inició su segundo reinado como campeón. Hizo 6 defensas y en la última de ellas fue vencido por nocaut en 9 rounds por Paul el Piel Roja Bank el 23 de abril de 1990 en el Foro de Inglewood. Es el único knockout de su carrera.
Bank lo masacró. Es uno de los rivales más fuertes que este hombre haya tenido. Su caída se vio a un agotamiento total. No le rindió el cardio en esta pelea. En Los Ángeles le dijeron que era la mejor pelea que se había dado en el Forum de todos los tiempos, de lo encarnizada, salvaje y cruenta que fue. Estaba materialmente destrozado de la cara. Cuando llegó el knockout fue más la fatiga que el golpe, pero definitivamente fue un knockout. El medio boxístico dio por concluida la carrera de Daniel Zaragoza. Desde entonces lo retiraron. Sin embargo, Zaragoza no se desanimó y buscó la revancha, pero Bank perdió el título con el argentino Pedro Décima, que a su vez lo perdió con Hiroshi Hatanaka. A los 7 meses de haber perdido el título, se enfrentó en Japón con Hatanaka, en la que allá consideraban la pelea de la década. Ganó por decisión el mexicano. Y fue el 14 de julio de 1991, para sorpresa de todos, el que terminó masacrado fue el japonés. Zaragoza aprovechó su condición de campeón y para su segunda defensa pidió pelear con Paul Blanc, el hombre que lo había noqueado. Él quería demostrar que Blanc no era mejor que Zaragoza. No podía permitir que existiera alguien que hubiera noqueado al gran Zaragoza. Para él era una cuestión de honor. Tal vez perder por decisión, por un estrecho margen, eso sí era una cuestión de oficio, pero que una persona lo haya dejado tirado en el piso no lo podía permitir Zaragoza. Esto ya era personal. En más de 100 peleas era el único knockout que había recibido Zaragoza. Y de tanto que lo deseó, por fin el 9 de diciembre de 1991 en el Forum de Inglewood ocurre la venganza. Le dio Zaragoza una cátedra de boxeo y ganó por decisión, y así se sacó esa espina clavada. En su siguiente defensa perdió el cinturón, en parte porque la pelea se pospuso un mes y él esperó todo ese tiempo en Calais, Francia, donde se celebró el encuentro con Thierry Jacob el 20 de marzo de 1992. Ese fue el error, quedarse un mes en Francia. El tedio, el aburrimiento, el frío y las borracheras acabaron con Zaragoza. Y la derrota fue por decisión, y es la pelea más desastrosa que Zaragoza ha tenido en su carrera. No le salió nada bien, estaba lentísimo, enfadado, ya estaba muerto antes de subir al ring. Perdió el campeonato con un peleador de poca monta. En ese momento Zaragoza ya se determinaba retirarse. Estaba arrepentido de haberse quedado en Francia casi todo un mes. Como siempre, los errores se pagan. Zaragoza tenía 34 años y no pensó en retirarse, pues siempre había sido una persona terca y sabía que había sido un error. Le dijo a don Ignacio Bernstein: don Ignacio Bernstein, voy a ser campeón mundial otra vez. A lo que respondió el entrenador: si quieres seguir, adelante muchacho. Recuerda Zaragoza, y esto viene en el libro de puño y letra de Alejandro Toledo, Historias de Boxeadores. Si tienes oportunidad de conseguir este librazo, por favor, léelo. De aquí te voy a leer un extracto. Recuerda Zaragoza, perdí el título en marzo y en diciembre ya lo estaba disputando de nuevo ante Tracy Patterson, que noqueó y casi mata a Jacob. Si el francés me había dado una tunda, se esperaba que Patterson me fuera a matar. Yo sabía que esto no era así. Incluso ese año en agosto me operaron de la vesícula. Aún así disputé el título, le gané a Patterson, pero absurdamente dieron un empate que me impidió en 1992 obtener mi cuarta corona. Por eso digo que los errores se pagan caros, pues con el francés perdí 3 largos años en los que pude haber hecho 10 o 15 defensas. Hubo revancha de Patterson para Zaragoza el 25 de diciembre de 1993, con corte en el rostro, detienen la pelea y se hace oficial otro robo, ya que Zaragoza iba arriba en las tarjetas. Por ese tiempo, Tracy Patterson perdió el cetro con el dominicano Héctor Acero Sánchez, al que se enfrentaría a Zaragoza en 2 ocasiones. La primera el 2 de junio de 1995 y terminó en empate. Según un sector de la prensa, fue el más descarado robo en muchos años. Comenta el de Tacubaya: en la segunda pelea, el 6 de noviembre del mismo año, ganó Daniel Zaragoza por decisión su 4º cinturón mundial. Zaragoza entonces avisaba: lo que sí es seguro es que en la próxima derrota me voy aunque me roben. También ya es necesario que ponga un poco de responsabilidad hacia mi familia. De cualquier modo, 1996 será mi último año como boxeador. Es el punto final de mi carrera. ¡Wow! Esos eran campeones. Esos eran campeones, no inflados como el Canelo.
Y esto lo saqué del libro de puño y letra de Alejandro Toledo, Historias de boxeadores. Si tienes oportunidad de leer este libro, créemelo, no te lo vas a arrepentir. Está muy bueno para echárselo con un cafecito, con una cervecita, con lo que tú gustes. Está muy bueno, lo recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias por su atención. Compartan este video porque la meta es llegar a 20,000 suscriptores. Yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con tu ayuda que lo compartas, vamos a llegar a la meta muy pronto.